Mientras las autoridades mexicanas luchan incansablemente contra el robo de combustible en tierra, desplegando operativos en refinerías, estaciones de almacenamiento y carreteras, un nuevo y alarmante frente de batalla se abre en el mar. La guerra contra el huachicol, que durante años se ha librado en ductos y camiones cisterna, ahora se traslada a las aguas profundas y a los puertos estratégicos de México, donde el crimen organizado ha encontrado una ruta aún más lucrativa y difícil de controlar. En las oscuras aguas del Golfo de México y el Pacífico, enormes buques cisterna navegan bajo la sombra de la noche, acercándose sigilosamente a la costa mexicana. Estos barcos, que a simple vista parecen parte del comercio internacional legítimo, en realidad transportan toneladas de combustible ilegal, desatando una crisis que trasciende fronteras y desafía la capacidad de respuesta de las autoridades. Recientes investigaciones periodísticas y judiciales han revelado una trama internacional que involucra a empresas estadounidenses aparentemente legales, que estarían colaborando con el cártel Jalisco Nueva Generación, el temido CJNG. Este grupo criminal, conocido por su violencia y su capacidad de infiltración, ha encontrado en el contrabando de combustible una fuente millonaria de ingresos, utilizando sofisticadas redes de lavado de dinero y complicidad empresarial. El escándalo estalló cuando autoridades mexicanas, en un operativo conjunto con la Marina y la Agencia de Aduanas, detectaron varios buques con cargamentos de diésel y gasolina que ingresaban a México de forma irregular. Los controles aduanales, que deberían ser la primera línea de defensa, fueron burlados mediante documentos falsificados y sobornos a funcionarios corruptos, permitiendo que el combustible ilegal llegara a los mercados nacionales sin pagar impuestos ni cumplir con las normas de seguridad. Lo más impactante de este caso es que los embarques provenían de compañías registradas en Estados Unidos, con todos los papeles en regla y una fachada de legalidad impecable. Estas empresas, muchas de ellas con oficinas en Texas y California, lograron pasar desapercibidas durante meses, aprovechando vacíos legales y la falta de coordinación entre las autoridades de ambos países. Pero detrás de los contratos y facturas aparentemente legítimas, se escondía una compleja red de corrupción y crimen. El CJNG, a través de intermediarios y empresas fantasma, utilizaba estos documentos para lavar dinero proveniente de otras actividades ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión. Así, el combustible ilegal se mezclaba con el legal, dificultando su rastreo y permitiendo que el dinero sucio circulara libremente por el sistema financiero internacional. El esquema operaba de la siguiente manera. Primero, empresas legales en Texas y California compraban grandes volúmenes de combustible a precios bajos, aprovechando descuentos y lagunas en la regulación estadounidense. Estas compañías, muchas veces de reciente creación o con antecedentes dudosos, servían como pantalla para ocultar la verdadera naturaleza de la operación. Luego, los buques cisterna partían de puertos estadounidenses, muchas veces en horarios nocturnos o bajo identidades falsas, y navegaban hacia México sin cumplir con los permisos aduanales requeridos. En el trayecto, los documentos de carga eran alterados o sustituidos, dificultando la labor de las autoridades marítimas y aduaneras. Al llegar a los puertos mexicanos, contactos del CJNG, infiltrados entre los trabajadores portuarios y funcionarios locales, se encargaban de la descarga y distribución del combustible. En cuestión de horas, el diésel y la gasolina ilegal eran transportados a bodegas clandestinas o directamente a estaciones de servicio controladas por el cartel, generando enormes ganancias y alimentando la economía criminal. Todo este proceso se realizaba bajo un manto de complicidad y corrupción, donde el silencio de algunos era comprado con fajos de billetes y la amenaza de otros se imponía con violencia. La red de protección incluía desde empleados de bajo nivel hasta altos funcionarios, creando un sistema casi impenetrable para las autoridades honestas. El resultado de este esquema es devastador. Pérdidas millonarias para Pemex, la empresa petrolera estatal, que ve cómo su mercado es invadido por combustible de contrabando. Además, el aumento del crimen organizado en puertos estratégicos ha generado una ola de violencia, extorsión y secuestros, afectando a trabajadores, empresarios y comunidades enteras. La seguridad energética de México está en riesgo, pues el control de los hidrocarburos ha pasado, en parte, a manos del CJNG y sus aliados.
Según reportes de inteligencia, este tráfico de combustible ha permitido al CJNG financiar la compra de armamento de alto poder, vehículos blindados y tecnología de comunicación avanzada. Además, los recursos obtenidos se utilizan para expandir su presencia en nuevos territorios, corromper a más funcionarios y fortalecer su estructura criminal, convirtiendo al cartel en una de las organizaciones más peligrosas y sofisticadas del continente. El escándalo ha llegado hasta Washington, donde congresistas y funcionarios del gobierno estadounidense han exigido una investigación a fondo sobre la posible complicidad de empresas norteamericanas en el lavado de dinero y el tráfico de combustible. La presión política crece, pues el caso amenaza con convertirse en un problema diplomático de grandes proporciones entre México y Estados Unidos. Agencias federales de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro, la DEA y el FBI, han iniciado investigaciones para determinar cómo estas empresas lograron burlar los controles regulatorios y financieros. Se analizan miles de documentos, transferencias bancarias y registros de importación en busca de pruebas que permitan desmantelar la red y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, el gobierno mexicano exige sanciones ejemplares y una colaboración internacional más estrecha para frenar el flujo de combustible ilegal. Se han realizado reuniones de alto nivel entre autoridades de ambos países, donde se discuten nuevas estrategias de vigilancia, intercambio de información y operativos conjuntos en puertos y fronteras. Ambos gobiernos aseguran estar trabajando juntos para combatir este fenómeno, pero la magnitud del problema y la sofisticación de las redes criminales plantean enormes desafíos. La cooperación binacional es fundamental, pero muchos expertos advierten que mientras existan vacíos legales y corrupción, el CJNG y sus aliados seguirán encontrando formas de evadir la ley. En las costas de Norteamérica, la presencia de buques sospechosos y movimientos inusuales de carga han despertado la preocupación de las autoridades y la sociedad civil. Muchos se preguntan si realmente es posible frenar al CJNG cuando su negocio ilícito ha logrado penetrar los sistemas de comercio internacional y cuenta con la complicidad de actores en ambos lados de la frontera. El CJNG no solo domina el territorio mexicano con violencia y terror, sino que ahora también controla rutas marítimas clave, extendiendo su influencia a nivel internacional. Sus operaciones en el mar representan un nuevo reto para las autoridades, que deben adaptarse a tácticas cada vez más sofisticadas y a una red de corrupción que parece no tener límites. Lo más alarmante es que todo esto ocurre bajo la apariencia de legalidad. Empresas con registros en regla, documentos aparentemente auténticos y operaciones comerciales normales sirven de fachada para una maquinaria criminal que mueve millones de dólares cada mes. Así, el CJNG y sus socios llenan de combustible ilegal el mercado mexicano, financiando su expansión y consolidando su poder. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué se necesita para detener una red tan compleja y poderosa que cruza fronteras con total impunidad y pone en jaque la seguridad de dos naciones? ¿Será suficiente la cooperación internacional? ¿O se requiere una transformación profunda en los sistemas de control, justicia y transparencia de ambos países? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que es posible frenar al CJNG y sus aliados empresariales? ¿O estamos ante un problema que superará la capacidad de los gobiernos? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para más investigaciones impactantes. Tu voz es fundamental para seguir denunciando y exigiendo justicia en este y otros casos que afectan a México y al mundo.